Buenos días, somos las doctoras Natalia León y Laura Delgado y vamos a exponer la sesión clínica de una patología importantísima por su relevancia clínica y por su prevalencia en aumento. Es la diabetes mellitus. Nos vamos a centrar sobre todo, aunque veremos diversos puntos, en el diagnóstico y el tratamiento. La más común es la diabetes mellitus tipo 2. Curiosamente, esta es la más asociada a factores modificables de los pacientes: obesidad, sobrepeso, sedentarismo. Y no confundáis mala alimentación con malnutrición. Malnutrición es el proceso digestivo y mala alimentación es la acción voluntaria del paciente a la hora de alimentarse. Aunque esta mala alimentación tiene un componente involuntario y de esto se encarga la industria alimentaria. Con su marketing, su falso etiquetado, al final crean un ambiente obeso diabetogénico en el cual es muy fácil aumentar el peso, es muy fácil crear hipertensión, crear diabetes, etc. La prevalencia: 463 millones de adultos en 2021 y fijaos que más o menos en 2014 no se estimaba más de 420 millones, o sea que va en aumento, sobre todo en países de nivel económico bajo y medio. Esto puede ser porque estos niveles económicos más bajos se asocian a nivel sociocultural y educativo bajos, entonces estas personas pues pueden tener menor acceso a una educación adecuada en cuanto a buena alimentación y este tipo de enfermedades, ¿no? En niños también es altísima la prevalencia, y ya no solo eso, sino que encima la diabetes mellitus es causa de defunciones. En 2021 se ha visto que ha aumentado muchísimo el porcentaje, ¿no? El número de defunciones. En este caso, en este año, 4,2 millones de adultos muertos por diabetes mellitus. Y si ya comentamos las complicaciones, pues nos damos cuenta de cuán importante es esta enfermedad. La clasificación etiológica, sabemos que hay muchos tipos, nos vamos a centrar sobre todo en la tipo 2. ¿Por qué? Porque el tratamiento es un poco más complejo, ya que, ya sabemos, se introducen nuevos antidiabéticos orales, tiene muchas indicaciones, etc. Aquí un breve resumen sobre las diferencias de la diabetes mellitus tipo 2 y la tipo 1, que son las más frecuentes, ¿no? Ya sabemos que la tipo 1 es en gente más joven, cada vez más en adolescentes. El inicio de los síntomas es brusco y muy floridos porque la hiperglucemia es brusca, y esto a su vez es porque el déficit de insulina es total. El peso va a ser normal o bajo. En general no da tiempo, por ese inicio tan brusco, a que el paciente modifique el peso. Por esa hiperglucemia tan brusca, la complicación aguda, la cetoacidosis diabética, muchas veces va a ser el modo de debut de esta enfermedad. Tratamiento: insulina, lógicamente. La diabetes mellitus tipo 2 se da en personas más mayores, aunque cada vez se está viendo gente más joven por esa mala alimentación. El inicio de los síntomas es gradual porque el mecanismo no es solo un déficit relativo de insulina, es más bien una resistencia insulínica que no produce un déficit total de insulina. Entonces la hiperglucemia no es tan brusca, pero sí es mantenida en el tiempo. Hasta años previos al diagnóstico puede haber una hiperglucemia que esté causando toxicidad en todos los tejidos. Por eso, al diagnóstico también podemos encontrar muchas complicaciones crónicas de esa glucotoxicidad a nivel de muchas localizaciones. El screening está indicado en personas que por su edad, ya por mera probabilidad, pueden tener factores de riesgo cardiovascular asociados: tensión, dislipemia, diabetes mellitus, y son a partir e incluidos los 45 años, ¿no? En la población menor a esta edad debemos sospechar diabetes para iniciar un screening. ¿Cuándo vamos a sospecharlo? Cuando el paciente sea prediabético, que en este caso el screening de diabetes se hará al año de haber diagnosticado la prediabetes. Las mujeres que hayan tenido diabetes gestacional previa, también hay que descartar esa hiperglucemia crónicas previas al embarazo. Y en el VIH. ¿Por qué en el VIH se hace screening de diabetes? Porque el VIH tiene un mayor riesgo que la población seronegativa para desarrollar una diabetes mellitus, y esto se debe a causas multifactoriales. Podemos resumirlo de forma fácil en dos factores. Uno,
La propia fisiopatología del virus crea alteraciones en el metabolismo de la glucosa, ya sea por intolerancia a la glucosa y también crea resistencias insulínicas. A su vez, la terapia antirretroviral, algunos de los fármacos también producen hiperglucemia. Entonces, estos dos mecanismos son los que influencian el desarrollo de la enfermedad. Y también debemos iniciar el screening en personas menor a 45 años que tienen sobrepeso u obesidad y uno de los factores que voy a comentar. Familiar de primer grado con diabetes, enfermedad cardiovascular establecida o asociación de otros factores de riesgo cardiovasculares o situaciones de resistencia a la insulina, como puede ser, por ejemplo, por decir algo, la acantosis nigricans, esa coloración negruzca y rugosa que aparece en el cuello, sobre todo, y es típico de la diabetes. En niños, pues también tenemos que sospecharlo, sobrepeso, obesidad con un factor de riesgo de los que hemos comentado. Y el método de screening, pues cualquier prueba objetiva que sirva también para el diagnóstico, ¿no? Que es la glucemia basal, la hemoglobina glicada y la sobrecarga oral de glucosa. Si el screening en un inicio es negativo, se repetirá a los 3 años. El diagnóstico tiene dos partes. Según el paciente sea sintomático, con clínica cardinal, es decir, la tétrada de la P, pérdida de peso, polifagia, poliuria, polidipsia. En este caso, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Nos sirve con una muestra de glucemia en cualquier momento del día, es decir, no hace falta que esté en ayunas, a partir e incluido de 200 miligramos de decilitro. Pero en un paciente asintomático, que muchas veces en este paciente vamos a buscar el diagnóstico por obesidad, con factores de riesgo asociados, etc., nos tienen que servir dos muestras positivas. De la siguiente manera, en principio se consideraba que tenía que ser en dos muestras espaciadas en el tiempo, en las cuales la misma prueba, ya fuera la glucemia basal, la glucemia con sobrecarga oral de glucosa o la glicada, en dos muestras espaciadas en el tiempo dieran positivo. Pero la ADA en 2019 cambió los criterios y demostró que también podía ser útil para el diagnóstico que en una sola muestra de sangre con dos pruebas distintas positivas ya servía para el diagnóstico. Lo dejamos aquí todo reflejado, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes diagnósticos y las cifras, los rangos que consideramos una cosa u otra. Hay que tener mucha atención en los prediabéticos porque tienen muchísimo riesgo de llegar a desarrollar una diabetes. Por eso en estas personas el screening se hace al año para intentar diagnosticar la diabetes lo antes posible. Ya sabemos la prediabetes, el concepto que tiene, ¿vale? Aparece tanto en la diapositiva anterior como esta. La glucemia alterada en ayunas debe estar entre 100 y 125, porque son situaciones en las que no llega a ser un diabético, pero la glucemia está alta, por encima de lo normal, ¿vale? Y se considerará intolerancia a la glucosa cuando la sobrecarga oral de glucosa con 75 se usa esa cantidad, ¿vale? 75 gramos, está entre 140 y 199. La hemoglobina glicada no supera 6,5, ¿vale? Tienen que estar entre 5,7 y 6,4. A partir de 6,5 ya se consideraría diabetes. Y os dejamos con mi compañera Natalia y el tratamiento. En cuanto al tratamiento de la diabetes mellitus, debemos tener claro que este debe ir dirigido tanto a la corrección de la hiperglucemia como a la corrección de los demás factores de riesgo cardiovascular que pueda haber presente, pues se ha visto que el riesgo cardiovascular aumenta de forma exponencial en los pacientes diabéticos que además se asocian otros factores. Para lograr estos objetivos es necesaria la combinación de una dieta adecuada, la realización de ejercicio físico de manera regular y, en los casos en los que sea necesario, añadir tratamiento farmacológico tanto para la diabetes mellitus como para los demás factores de riesgo cardiovascular que presente el paciente. En cuanto a la dieta, debemos tener en cuenta que los principios de nutrición en el paciente diabético van a ser similares a los de la población general, aunque de un cumplimiento más riguroso y con la única limitación en la ingesta de los azúcares refinados por la rápida absorción que estos tienen.
Y además, en pacientes diabéticos tipo 2 con obesidad o sobrepeso, habría que considerar la necesidad de implantar una dieta hipocalórica, siempre teniendo en cuenta las características personales de cada individuo, es decir, su edad, la talla, el peso, el sexo, el estado nutricional previo, los hábitos dietéticos que suele llevar y la actividad física que realiza normalmente. En cuanto al ejercicio, la práctica de ejercicio físico de forma regular se ha visto que es beneficiosa en el control glucémico tanto en los diabéticos tipo 1 como tipo 2, además de disminuir el riesgo cardiovascular. Y en caso de que el paciente esté en tratamiento con insulina, hay que tener presente que disminuyen las necesidades de la misma, por lo que se requiere ajustar la dosis y la cantidad de carbohidratos ingeridos con el fin de evitar las hipoglucemias. Todo esto se va a llevar a cabo con el fin de alcanzar unos objetivos terapéuticos. Las cifras objetivos que aparecen en esta tabla son las recomendadas para la mayoría de los adultos sanos sin hipoglucemias significativas y normalmente para el control glucémico se suele emplear la hemoglobina glicosilada. Se ha demostrado que alcanzar los objetivos de hemoglobina glicosilada menor de 7 reduce las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 cuando se instaura en una etapa temprana del curso de la enfermedad. Y además se ha visto que una mayor reducción de la hemoglobina glicosilada de hasta un 6% se asocia con mayor reducción del riesgo de complicaciones microvasculares y por tanto no sería necesario desintensificar la terapia en un individuo con una hemoglobina glicosilada de 6, por ejemplo, que además presente bajo riesgo de hipoglucemia y una esperanza de vida larga, ya que le estaríamos aportando beneficios. Teniendo en cuenta estos objetivos terapéuticos, se recomienda evaluar el estado glucémico al menos 2 veces al año en los pacientes que estén cumpliendo los objetivos y que presenten un control glucémico estable y en aquellos pacientes que no estén cumpliendo los objetivos o en los que se haya producido un cambio reciente en su tratamiento, se debería evaluar al menos trimestralmente y según sea necesario. Como hemos dicho anteriormente, las cifras objetivo que aparecían en la tabla eran las recomendadas para la mayoría de los adultos sanos sin hipoglucemia significativa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que va a haber situaciones que van a requerir un control menos o más estricto de las cifras de hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, en pacientes que presenten una esperanza de vida limitada o donde los riesgos del tratamiento sean mayores que los beneficios, se puede considerar un objetivo menos estricto, en torno al 8%. En ancianos sanos con pocas comorbilidades y una función cognitiva y un estado funcional intacto, pues se puede considerar un objetivo similar al del adulto sano, entre 7 y 7,5. Sin embargo, en ancianos que ya presenten múltiples comorbilidades, deterioro cognitivo o dependencia funcional, se establece un objetivo menos estricto, entre 8 y 8,5. Del mismo modo, en mujeres que buscan quedarse embarazadas, se debe intentar alcanzar unas cifras de hemoglobina glicosilada preconcepcional de en torno al 6,5%. ¿Por qué? Porque se ha visto que se reduce el riesgo de anomalías congénitas, de preeclampsia, de macrosomía, de parto prematuro y además de otras complicaciones obstétricas. Y durante el embarazo, debido a que se produce un aumento del recambio de glóbulos rojos, la hemoglobina glicosilada es ligeramente más baja, por lo que el objetivo ideal sería de menos de 6. Este objetivo se debe intentar alcanzar siempre que pueda llegarse a él sin que haya hipoglucemia significativa. Si esto no es posible, el objetivo se relaja a menos de 7. Y teniendo en cuenta los objetivos que buscamos alcanzar, las indicaciones de dieta y de ejercicio físico regular, vamos a pasar a ver el tratamiento farmacológico. Y vamos a comenzar por la insulina. La insulina, como ya sabéis, está indicada en la diabetes mellitus tipo 1 por su fisiopatología desde el inicio de la enfermedad. Y en la diabetes mellitus tipo 2 se va a considerar en las siguientes situaciones. Cuando exista un mal control glucémico a pesar de dieta, ejercicio y el uso de antidiabéticos orales, como veremos posteriormente. En casos de hiperglucemias graves con glucemias por encima de 300 o hemoglobinas glicosiladas por encima de 10, cuando existan síntomas de insulinopenia, hiperglucemia o catabolismo continuo como poliuria, polidipsia, pérdida de peso o cetosis, en caso de alergia o contraindicación a las terapias no insulínicas y ante factores potencialmente desencadenantes de descompensaciones metabólicas como podrían ser los traumatismos, intervenciones quirúrgicas, infecciones, tratamiento con corticoides, etc. En la diabetes mellitus gestacional estaría indicada si fracasa la dieta y durante la lactancia. Y además va a estar indicada en las diabetes secundarias a patologías pancreáticas y en los casos de cetoacidosis diabética, descompensación diabética hiperosmolar no cetósica e hiperglucemias aisladas. En cuanto a las necesidades de insulina,
vemos que no son las mismas en el paciente diabético tipo 1 y en el paciente diabético tipo 2. Normalmente los tipo 1 suelen requerir entre 0,5 y 1 unidad por kilo día y los tipo 2 entre 0,3 y 0,5 unidades por kilo día. Sin embargo, esto es variable. Estas necesidades de insulina son variables entre individuos y a su vez en un mismo individuo se van a ver influenciadas por múltiples factores. Por ejemplo, disminuye las necesidades de insulina, la actividad física, porque mejora además la resistencia a la insulina, y la insuficiencia renal, porque hay una menor eliminación de insulina. Y por otro lado, aumentan las necesidades de insulina, el sedentarismo y el estrés, porque induce la secreción de hormonas contrainsulares como el cortisol. Por lo que debemos siempre individualizar en base a las características de cada paciente. A grandes rasgos vamos a distinguir 4 tipos de insulina y 2 tipos de insulinoterapia. Y vamos a empezar viendo los tipos de insulina. Tenemos las insulinas rápidas y las insulinas lentas. La insulina rápida o regular es una insulina humana con una vida media de entre 6 y 8 horas. Comienza a ejercer su acción a los 30 a 60 minutos con un pico a los 2-4 horas, como podéis ver en la tabla, y se administraría una hora antes de las comidas. Después tenemos los análogos de acción ultrarrápida, lispro, aspartica y glulisina. Estas se asemejan en mayor medida a la secreción endógena de insulina después de la ingesta de alimentos. Comienzan a ejercer su acción a los 10-20 minutos con un pico a los 30-90 minutos y una vida media más corta de unas 2-5 horas y se administrarían justo en el momento en el que se va a comer o inmediatamente después, por lo que el riesgo de hipoglucemia es menor respecto a la rápida. Y después tendríamos las lentas. La lenta o de acción intermedia y retardada, de este grupo la principal es la NPH, por eso es la que he puesto aquí. Aunque también podemos encontrar análogos de acción ultrarrápida que unidos a protamina adquieren características de acción intermedia. Estas comienzan a ejercer su acción a las 2-4 horas con un pico a las 6-10 horas y controlan la glucemia basal entre 10 y 18 horas. Se administrarían en 1 o 2 dosis al día según la cantidad total diaria de insulina necesaria para el correcto control, de manera que en caso de que se necesiten menos de 30 unidades al día se administrarían una sola dosis antes de la cena o de acostarse, y ya si se necesitan más de 30 unidades al día se administrarían 2 dosis. Normalmente se administran 2/3 de la dosis total diaria 30 minutos antes del desayuno y el tercio restante 30 minutos antes de la cena. Y la insulina de Temil, la glargina y de gluten son las insulinas ultralentas. Estas comienzan a ejercer su acción a las 2-3 horas, no generan picos y se administrarían en una sola dosis al día, a cualquier hora pero siempre a la misma hora. Y presentan mejores propiedades farmacocinéticas que la insulina NPH con un efecto más prolongado y estable, menor aparición de hipoglucemia y menor variabilidad en su acción y absorción. Y aparte tenemos lo que serían las insulinas bifásicas, con mezclas ya de proporciones prefijadas de distintos tipos de insulina, por ejemplo, insulina rápida con NPH o análogos de acción ultrarrápida con NPH. Y vamos a pasar ahora a ver ya lo que serían los tipos de insulinoterapia, que tenemos dos, el tratamiento insulínico convencional y el tratamiento insulínico intensivo. El tratamiento insulínico convencional consiste en la administración de 1 o 2 inyecciones al día, como podemos ver en la imagen, normalmente insulina NPH o mezclas prefijadas de insulina NPH con insulina rápida o análogos de acción ultrarrápida. Esta terapia suele ser suficiente en diabetes tipo 2 que conservan todavía cierta secreción de insulina y si se administran 2 dosis, como hemos visto anteriormente, se reparten 2/3 de la insulina total antes del desayuno y 1/3 antes de la cena. Y el tratamiento insulínico intensivo vamos a distinguir dos modalidades. Tendríamos por un lado las inyecciones subcutáneas múltiples de insulina, se administrarían entre 3 y 4 inyecciones diarias de insulina con ajustes de la dosis en función del autocontrol glucémico que se debe realizar con frecuencia. Y por otro lado tendríamos la bomba de infusión continua de insulina. Esto sería un pequeño dispositivo que se conecta a un catéter que está colocado a nivel subcutáneo y lo que hace, como podéis ver en la imagen, es que administra la insulina de forma continua, administrando una dosis basal y bolos antes de las comidas. El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 se basa en el uso de insulina y la terapia insulínica intensiva va a ser la de elección para la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Por qué? Porque se ha visto que reduce la incidencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares frente a la terapia convencional, siendo más eficaz la prevención de la retinopatía diabética. Y como vimos, existen dos formas de llevar a cabo esta terapia, bien mediante inyecciones subcutáneas múltiples, donde se ha visto que el tratamiento con insulinas análogas se asocia con menos hipoglucemias y aumento de peso, así como con una hemoglobina glicosilada más baja en comparación con el empleo de las insulinas humanas,
o bien mediante bomba subcutánea de infusión continua, que pese a no haber demostrado ser más eficaz que las inyecciones múltiples en el control de la diabetes, sí que ha demostrado ventajas modestas al reducir el número y la severidad de la hipoglucemia, además de mejorar la flexibilidad y lo que es la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, aunque actualmente aún no hay un consenso que nos ayude a guiar la elección entre inyecciones múltiples o bomba de infusión continua, los resultados de los estudios que se han hecho por ahora animan a considerar el manejo intensivo mediante bombas subcutáneas en adultos con diabetes tipo 1 que tengan las habilidades para usarlo, con el fin de mejorar el tiempo que mantienen las cifras de glucemia en rango y reducir las hipoglucemias. En cuanto a los antidiabéticos orales, vamos a encontrarnos con 5 grandes grupos en base a sus mecanismos de acción. En primer lugar tenemos los secretagogos, dentro de los cuales vamos a encontrarnos las sulfonilureas, que actúan estimulando la liberación de insulina por parte de las células beta, y las meglitinidas, glinidas o secretagogos de acción rápida, que estimulan igualmente la liberación de insulina, pero con un perfil de acción más rápido y breve que la sulfonilurea, es decir, tienen un pico más precoz y menor vida media. El segundo grupo sería el de los sensibilizadores de insulina, dentro de los cuales tenemos las biguanidas, que inhiben la neoglucogénesis hepática y mejoran la sensibilidad hepática a la insulina. Y por otro lado tenemos las glitazonas, que actúan aumentando la sensibilidad insulínica a nivel periférico, es decir, a nivel de músculo y de tejido graso. El tercer grupo sería el de las incretinas. Aquí seguramente que habréis oído hablar del efecto incretina, que es un mecanismo fisiológico por el cual se produce una mayor secreción de insulina tras la hiperglucemia provocada por la ingesta oral de glucosa frente a la misma hiperglucemia que se provoca por vía intravenosa, y esto se debe a la acción de los péptidos gastrointestinales, conocidos globalmente como incretinas, que serían fundamentalmente el GLP-1 y el GIP. El efecto incretina se va a hallar disminuido en la diabetes mellitus tipo 2 por disminución de los niveles de ambos péptidos, y de esta forma estos fármacos lo que hacen es que actúan principalmente potenciando el efecto incretina, es decir, incrementan de forma glucosa dependiente la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas. Como es glucosa dependiente, el riesgo de hipoglucemia es menor. Y vamos a distinguir aquí dentro dos grupos farmacológicos: los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa, que es la enzima responsable de la degradación del GLP-1, y los agonistas del GLP-1 resistentes a la degradación por la enzima dipeptidilpeptidasa. El siguiente grupo sería el de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, y estos fármacos, como su propio nombre indica, tienen como diana terapéutica el cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, de manera que inhiben la reabsorción de glucosa en el riñón, produciendo glucosuria y facilitando la pérdida de aproximadamente 70 gramos de glucosa al día. Y el último grupo sería el de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, la carbosa y el miglitol. Que hoy en día estos son muy poco empleados, pero lo que hacen es inhibir las alfa-glucosidasas intestinales, retrasando así la absorción de los hidratos de carbono al impedir el paso de los disacáridos a los monosacáridos. En esta tabla se recogen las características principales de cada grupo farmacológico que hemos ido viendo. Sin embargo, lo más importante para orientar el tratamiento son las tres últimas filas. Y de estas tres últimas filas vamos a poder sacar unos puntos clave o conclusiones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, vamos a tener fármacos que nos van a aportar un beneficio cardiovascular, tanto a nivel de enfermedad cardiovascular aterosclerótica como de insuficiencia cardíaca. A nivel de enfermedad cardiovascular aterosclerótica tendríamos los ISGLT2, de mayor beneficio a menor beneficio tendríamos la empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, y los agonistas del GLP-1, la dulaglutida, liraglutida y semaglutida. También en menor medida la metformina y las tiazolidinedionas, pero en este caso debemos tener en cuenta que también aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca. En cuanto al beneficio frente a la insuficiencia cardíaca, los únicos serían los ISGLT2. Igualmente, de mayor a menor beneficio en empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Por otro lado, van a aportar beneficio a nivel de enfermedad renal crónica, lo que serían los agonistas del GLP-1, de mayor a menor liraglutida, semaglutida y dulaglutida, y los ISGLT2, canaglifosina, empaglifosina y dapaglifosina. Ayudan en la pérdida de peso, nuevamente los agonistas de GLP-1 y los ISGLT2.
Y también es importante tener en cuenta los que van a estar contraindicados cuando nos encontremos con un filtrado glomerular menor de 30, que serían la metformina, la sulfonilurea y los ISGLT2, excepto la dapaglifosina. Y teniendo en cuenta esto, vamos a ver el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. La mayoría de las guías coinciden en una primera línea basada en medidas higiénico-dietéticas y en el uso de metformina, y nosotros aquí vamos a analizar dos de las guías más actualizadas que he encontrado. La del grupo de diabetes, obesidad y nutrición de la SEMI, que es esta de aquí, y la de la ADA. Ambas han sido actualizadas en el 2021. Y ambas van a contemplar, como hemos dicho, como primera línea las medidas higiénico-dietéticas y el uso de metformina. Sin embargo, la ADA plantea la posibilidad de una terapia farmacológica combinada desde el inicio en aquellos pacientes con indicadores de alto riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, independientemente de los valores de hemoglobina glicosilada y del uso de metformina. Mientras que la SEMI va a contemplar igualmente la terapia combinada, pero cuando los valores de hemoglobina glicosilada, como podéis leer aquí, se encuentren por encima del objetivo. A la hora de analizar el algoritmo del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, nos vamos a basar en el algoritmo de la ADA y vamos a ver las diferencias o vamos a completarlo con el de la SEMI. De tal forma, cuando existen indicadores de riesgo cardiovascular alto o enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, como hemos dicho anteriormente, independientemente de los niveles de hemoglobina glicosilada y del uso de metformina, nos planteamos la terapia combinada y la elección del fármaco se va a hacer en base a la situación clínica del paciente. Como vimos en la diapositiva de los puntos clave, en caso de que haya enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, son de elección los agonistas GLP-1 y los ISGLT2, en caso de insuficiencia cardíaca, los ISGLT2, y en caso de enfermedad renal crónica, la ADA contempla si existe o no albuminuria. En caso de que haya albuminuria, se prefiere el uso de los ISGLT2, y en caso de que no haya albuminuria, se puede usar indistintamente o bien los agonistas de GLP-1 o los ISGLT2. Este punto difiere con la SEMI. En la SEMI, el manejo del paciente con enfermedad renal crónica se hace en función al filtrado glomerular y vemos aquí cómo cuando el filtrado glomerular se encuentra por debajo de 30 se prefiere el uso de los agonistas de GLP-1 y la metformina, la sulfonilureas y los ISGLT2 están contraindicados, excepto la dapaglifosina. Si los indicadores de riesgo cardiovascular o las enfermedades no están presentes, añadiríamos un segundo fármaco cuando los niveles de hemoglobina glicosilada se encuentren por encima del objetivo. Si lo que prevalece es la necesidad de minimizar las hipoglucemias, podemos usar un IDPP-4, un agonista de GLP-1, un ISGLT2 o las glitazonas. Y en función de si conseguimos controlar los niveles de hemoglobina glicosilada, añadiremos fármacos. En caso de que prevalezca la necesidad de minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida de peso, si recordamos nuevamente de nuestra diapositiva de puntos clave, eran de elección los agonistas de GLP-1 y los ISGLT2. Y si lo que prevalece es el coste, podemos usar la sulfonilurea o una glitazona. Y además la SEMI va a contemplar al paciente de más de 75 años, en cuyo caso, en caso de ausencia de fragilidad, serían de elección los agonistas de GLP-1 o los ISGLT2, y en caso de que haya fragilidad y o limitación del esfuerzo terapéutico, son de elección los IDPP-4. Y contempla además la diabetes mellitus tipo 2 con más de 10 años de evolución, en cuyo caso nuevamente de elección los ISGLT2 y los agonistas de GLP-1. Y estos algoritmos los dejamos para que podáis verlos con mayor detenimiento. Esta sería la bibliografía que hemos usado y este es el fin de nuestra sesión clínica. Muchas gracias por su atención.